de cómo supuestamente el alma debe buscar subir hasta conectarse con Dios en el último Sefirot, que es el Keter, que es la corona, que de hecho está en muchos de los slogans que se colocan en las iglesias, sin saber que lo que están poniendo ahí no es un símbolo cristiano, es un símbolo judío. Eh, y así Pero sucesivamente. aquí viene la conexión aparentemente positiva. O sea, ellos dicen, no, no hemos sido engañados, pero ahí está la conexión en el etos, ¿no? De que incorporaste todos los elementos talmúdicos, porque ni siquiera son los elementos del judaísmo del segundo templo en el cual Jesús caminó. Son elementos talmúdicos de esos rabinos que se revelaron a Jesucristo y haciendo una interpretación profana de la Tanaj, sacaron todos estos elementos posteriores, ¿no? Entonces, el engaño ha sido tan grande que es como si yo metiera a mi iglesia todo el etos de los chinos, ¿se imaginan, no? Que de repente el pastor saliera con uno de esos cuernos que se ponen los chinos y una bandera china y la gente diría, pero ¿qué le pasa a este, no? Así de raro, pero no se atreven a aceptar que aquí hay obviamente una concatenación positiva. Ahora, 1948, ellos dicen que aquí se cumplió una profecía. Obviamente cuando hablamos de esto estamos hablando ya de los entremados de la interpretación. Pero hay algunas preguntas que a mí no me quedan todavía claras, y es que ellos dicen que hay un regreso de los judíos, pero los judíos no han regresado. Es decir, hay millones de judíos en Nueva York y hay millones de judíos en todo el mundo. Es más, Claro, hay más millones de judíos eso es fuera de así. Israel que dentro de Israel. Entonces parecía ser que le falló al Señor ahí ese regreso a los judíos, ¿no? Eso para empezar, pastor, déjeme leer otras dos cosas. En segundo, cuando yo leo el patrón bíblico de los regresos, los retornos, ¿no? Yo leo casi siempre Nehemías, Esdras, Jeremías. Cuando yo leo estos retornos, yo veo un patrón. Un pueblo que viene arrepentido llorando, un pueblo que vuelve a la Tanaj, en el caso de Josías, Ezequiel, Nehemías, Esdras, un pueblo que se arrepiente en ceniza y en silicio. Pero yo veo que Israel es la capital de la homosexualidad. Sí. Yo veo que Israel no tiene rey. Yo veo que Israel literalmente es un país ateo, agnóstico, secular, que odia al Mesías. Entonces, como que algo a mí no me cuadra. Y aquí empiezan como que las piruetas que nadie quiere que abordemos. Entonces, ¿fue una profecía esto que se cumplió, Pastor Fat? No, no, no se ha cumplido ninguna profecía, con toda honestidad, el que quiera pensar lo que quiera pensar, pero bíblicamente no se cumplió ninguna profecía. De hecho, para empezar, no todo Israel iba a regresar porque el Antiguo Testamento nunca enseña que todo Israel iba a enseñar. Eso de que todo Israel iba a enseñar, básicamente su fuente es el Nuevo Testamento y es Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27 principalmente. Sale del Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento nadie puede hacer. Mira lo que me atrevo a decir. Nadie puede hacer y demostrar en el Antiguo Testamento a través de los profetas mayores o y menores que el Antiguo Testamento señalaba que todo Israel iba a regresar. La realidad es que sería un remanente el que iba a regresar y se dice, establece cuándo, en los días que llegara aquel príncipe o aquel rey, aquel Mesías, el ungido o el Cristo, que fue proclamado que vendría de la casa de David, como se establece en 2 de Samuel capítulo 7 o Primera de Crónicas capítulo 17, como claramente se le dice a David. Entonces es un pueblo que vendría en el cumplimiento del nuevo pacto. Como bien dice, sería un remanente que entraría en arrepentimiento. Dios obraría en su corazón, porque dice la escritura que hasta ese momento Dios los había dejado ciegos, no entendían, tenían ojos y no veían, tenían oídos, pero no podían escuchar, tenían una voluntad, pero entregada a sus placeres. Y Dios dice, no, ustedes me van a seguir y yo me voy a complacer en ser su Dios. Eso no sucedió. Eso no ha sucedido según esa profecía. Yo creo que eso sucedió en el pasado. Yo soy preterista parcial y puedo explicar por qué. Esa profecía no forma parte de un futuro, forma parte para mí de un pasado. Yo no estoy hablando de la segunda venida de Jesucristo, yo estoy hablando específicamente del momento en que el Antiguo Testamento enseñaba que cuando llegara el Mesías, junto con la llegada del Mesías, no solo habría salvación, sino habría juicio. Esa parte del juicio quedó relegada, totalmente tapada por la iglesia. Cuando nosotros iniciamos el Nuevo Testamento, la razón por la que Juan el Bautista es un personaje tan importante que nunca se le ha dado la importancia que tiene, es porque Juan el Bautista es el cumplimiento de Isaías 43, de Malaquías capítulo 3 y capítulo 4, específicamente 4, 5, él es el Elías que habría de venir. Que dicho sea de paso, en Mateo capítulo 17, los discípulos cuando Jesús les habla de su resurrección, pero esa resurrección está ligada al Hijo del Hombre, y ellos le dicen, pero espérate Jesús, ¿cómo que el Hijo del Hombre va a resucitar? ¿No dicen nuestros escribas que primero tiene que venir Elías? O sea, ellos sabían que la llegada de Elías anunciaba entonces
el tiempo de salvación o del Mesías. Y Jesús va a decir claramente, ya lo había dicho en Mateo 11, pero vuelve a decirlo en Mateo capítulo 17, luego de la transfiguración, que si querían entenderlo, Juan el Bautista era Elías, y Mateo asevera o recoge que ellos entendieron que Jesús se estaba refiriendo a Juan el Bautista. ¿Cómo Juan el Bautista puede haber comenzado su ministerio llamando a los hombres al arrepentimiento, porque ya el hacha estaba puesta y todo árbol que no diera fruto sería cortado? Pero entonces hablamos solo del aspecto de la salvación del Mesías, pero ocultamos que esas palabras que está hablando Juan el Bautista están asociados al día ardiente de Jehová. O sea, y ese día ardiente no era el fin del mundo, ni tan siquiera era el fin de las naciones, era el fin del sistema antiguo testamentario, era el cumplimiento de aquello que era sombra, de aquello que fue profetizado, que se vendría y tendría un cumplimiento en Cristo, como se establece claramente en la epístola a los Hebreos. Entonces, tiene que ver con un aspecto interpretativo de cómo interpretamos el cumplimiento de lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Básicamente, gran parte de la iglesia lo que ha visto es que en Jesucristo o en su primera venida está el aspecto salvífico, y han relegado o han postergado o han dejado el juicio para el final, asociado casi siempre a la segunda venida de Jesucristo, o dentro de otros sistemas como el dispensacionalismo premilenial dispensacional, aquellos últimos 3 años y medio dentro de la gran tribulación que inicia 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo. Pero no, que el 14 de mayo no significa ningún cumplimiento absolutamente de nada. De hecho, el cumplimiento tendría que traer el templo y tendría que traer el reino. Y el templo que es proclamado en el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento valida, no es un templo físico. Aquí tienen un problema. Toda la literatura del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento realmente a lo que apunta es a la destrucción del templo. Claro. No, nunca. O sea, ¿cómo es posible que el Antiguo Testamento lo que habla es de la destrucción del templo? De hecho, una de las profecías clave, que es clave para estos movimientos, es Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, que dicho sea de paso, la parte más importante de la profecía de las 70 semanas ni tan siquiera tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. La importancia de la profecía de las 70 semanas tiene que ver con el momento en el que Dios va a obrar salvación para el pueblo de Israel, porque eso es lo que se encuentra, ese es el lugar en el que se encuentra Daniel. Daniel cree, cuando uno inicia Daniel 9, Daniel tiene los rollos de Jeremías. Y en Jeremías capítulo 25 y en Jeremías capítulo 29 se había hablado de la profecía de los 70 años de cautiverio, o sea, el tiempo en que Judá estaría cautiva dentro de Babilonia. Pero Daniel cree, eso es lo que él cree, que cuando se cumpliese esa profecía, o sea, esos 70 años, Judá sería liberado y sería el tiempo de la salvación y del Mesías. Pero Dios va a enviar, que de hecho no me quiero salir de tema, pero creo que es maravilloso que envía el mismo ángel Gabriel, que es el ángel Gabriel que se aparece a María. Exacto. Para hablarle de la llegada del Mesías príncipe. Uf. Y decirle, no, Daniel, este no es el tiempo. Ustedes van a salir, la escritura claramente severa, tanto el libro de Esdras como en Crónica, que se cumple lo que se había profetizado en Isaías, que Dios usaría a Ciro para que el pueblo pudiese salir a la reconstrucción de lo que va a ser el segundo templo. Pero todo esto que sucede tiene que ver con que Dios le va a decir, es que cuando venga el Mesías, solo cuando llegue el Mesías puede haber la salvación que Dios quiere. Va a venir la justicia perdurable. Claro, como parte de los eventos asociados a la llegada del Mesías príncipe, se habla de la muerte del Mesías príncipe. Y asociado a la muerte del Mesías príncipe, la abominación de desolación que ocurriría, pero no se habla de la construcción de un tercer templo. Lo que se habla es de la destrucción del templo. Y un templo que no podía ser el tercero, porque en el tiempo de Daniel se había destruido el primer templo. El único templo que puede estar en la mente es el templo que se iba a levantar luego de dada la comisión. Claro, ¿no? Claro,
que tenemos la narración en los libros de Esdras y de Nehemías de esa Que terminó reconstrucción. siendo llamado Templo de Herodes. Claro, porque Herodes lo va a tratar de hermosear Remodelar, y hermosear. remodelar, porque él no es judío, aunque se casó con una de las princesas de la casa Asmonea para tratar de legitimizar, ¿verdad? Pues su reinado sobre los judíos. Así que el Antiguo Testamento lo que profetiza es la destrucción del templo. Y el Nuevo Testamento igual. Uno esperaría que si eso es un evento realmente bíblico, hubiese un pasaje, hermano. Yo no creo equivocarme. No existe un versículo, uno en todo el Nuevo, miren lo que estoy diciendo, soy yo el que estoy hablando, un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que hable realmente de la reconstrucción del templo. Todo lo contrario, los pasajes en el Nuevo Testamento lo que establecen es que el templo del libro de Ezequiel ya estaba en el tiempo de Pablo. Cuando Pablo habla y dice que ellos eran ministros del nuevo pacto, estoy hablando 2 Corintios capítulo 3, luego en el capítulo 6, que muchas veces lo usamos solo para hablar de que no te unas, que tiene que ver el cristianismo con movimientos que no son cristianos, porque la luz no va con las tinieblas. En ese mismo capítulo los pastores no se han percatado que Pablo cita el templo de Ezequiel y dice, ustedes son ese templo. Dios mío. Ese templo está presente. ¿Cómo es posible que ese templo estuviese presente en el primer siglo, hermano Edgar? Primer siglo. Y todavía nosotros posterguemos, pensemos que eso no ha ocurrido y que han pasado 2000 años y todavía estemos esperando un templo. Pero más aún, y no Ay, quiero seguir hablando, Señor. un templo que encima de eso no cumple ningún propósito, porque todo lo que el templo figuraba, simbolizaba, representaba, se cumple en Cristo como se establece en la carta o en la epístola a los hebreos, donde claramente en el tiempo de Pablo, yo creo que Pablo pudo haber sido el autor de Hebreos o el autor de Hebreos, si lo quiere poner un autor que no sabemos quién fue, va a decir claramente, esto está por concluir y Dios viene mío. juicio. Y en Hebreos 10 dice, de aquí a poco esto va a desaparecer. ¿Qué era lo que iba a desaparecer? El templo. ¿Y con qué lo relaciona? Con el cántico profético de Moisés. ¿Y qué es el cántico profético de Moisés? Deuteronomio 31 al 32. ¿Y qué es Deuteronomio 31 al 32? Y aquí termino. Este es el momento en el que Dios le dice a Moisés, busca a Josué, párate frente al tabernáculo porque tengo algo importante que decirle. Ya Dios le había dicho a Moisés que él no iba a entrar al pueblo a la tierra prometida, pero ahora le dice frente a Josué, quiero que sepan, tú Josué, que vas a entrar a ese pueblo, que ese pueblo va a entrar, ese pueblo nunca me va a honrar, nunca me va a honrar. De hecho, va a llegar un punto en que va a existir una generación que va a colmar la copa de mi ira y ellos se van a volver en mis enemigos. Y yo quiero que esto quede en un cántico y que cada 7 años, eso está en Deuteronomio capítulo 31, ustedes lo canten para que los niños israelitas que nazcan sepan hasta que llegue el Mesías que si ustedes no se arrepienten, yo los voy a destruir. Y en ese cántico profético se habla del día de venganza y el día de retribución. Y el día de retribución o el día de venganza no es el juicio del fin del mundo, es el juicio contra el pueblo de Israel por la violación del pacto. Dios Y ese es el mío. mismo juicio que cuando Lucas en el capítulo 21, que Lucas 21 básicamente es lo mismo que se está hablando en Mateo capítulo 24, dice, estos son los días de retribución que fueron profetizados. ¿Y cuáles son los días de retribución? Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que el juicio de Dios ha llegado. En el 70. Claro, ¿era un juicio del fin del mundo? No. No, todos los elementos que están ahí apuntan a que no era un juicio de fin del mundo. ¿Qué razón habría de si una mujer o qué importancia tendría que una mujer estuviese embarazada o no? Porque en el fin del mundo, estar embarazada o no embarazada no iba a cambiar nada. ¿Qué iba a cambiar si era en invierno o no en invierno? Porque si es el fin del mundo, es el fin del mundo. ¿Qué relevancia tendría que los que estén fuera no regresen a Jerusalén? Pues ninguna, porque si es el fin del mundo, va a ser destruido dentro de Jerusalén o fuera de Jerusalén. Ah,
Pero si el epicentro del juicio iba a ser Jerusalén, como Flavio Josefo recoge, que de hecho pasó en una Pascua, en el mismo momento en que ellos habían asesinado a su Mesías, y Flavio Josefo dice que Dios cerró las puertas de Jerusalén como una cárcel y quedaron ahí aprisionados. Pero ¡Hala! también recoge, no siendo cristiano, ni buscando validar la profecía que Jesús había dicho, que el pueblo cristiano que había escuchado lo que Jesús había dicho había huido a una ciudad llamada Pela o Pella, y que ellos estaban salvos o habían escapado de ese juicio de condenación. Así que yo no sé de dónde se sacan, con toda honestidad, que el 14 de mayo de 1948 es el cumplimiento de una profecía, porque tal profecía no existe. Tal profecía es un invento. Tal profecía sale de una mala interpretación de la profecía de las 70 semanas, que es Pilar. De hecho, puedo ir más. Sale de un mal entendimiento de Génesis capítulo 12, porque el Nuevo Testamento, yo soy un fiel creyente que escritura interpreta escritura. Claro. Si Génesis 12 está interpretado en el Nuevo Testamento, se acabó el debate. ¿Por qué se acabó el debate? Porque tanto Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 4 interpretan con toda claridad que cuando Dios habló de que habría salvación en una simiente, esa simiente es Cristo. Y que esa simiente se refería a ese pueblo que vendría a creer como Abraham por la fe. De hecho, dice más, dice, ¿no se han percatado en qué momento Abraham fue justificado? Génesis 15:6 dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero Pablo dice, aquí hay algo extraño, porque Dios declara justificado a Abraham en un estado de incircuncisión. No es hasta Génesis 17 que Dios entonces le dice a Abraham que se tiene que circuncidar y con él toda su casa. Y Pablo interpreta, o la escritura dice, ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? Oh, para que Abraham fuese padre tanto de judíos Como de y de gentiles. gentiles, circuncisos, incircuncisos. Miren lo que estamos diciendo aquí. Esto destruye todo el dispensacionalismo por una sencilla razón. El dispensacionalismo, una de sus propuestas es que el Antiguo Testamento nunca abordó la salvación de los gentiles. Hermano, si eso no es una mentira, el Nuevo Testamento claramente dice que los gentiles estaban en el plan de salvación. De hecho, el capítulo más, para mí, más claro Que era es parte del misterio Efesios eso, 3, 1 al pastor. 6. Ahí voy, es Efesios 3, 1 al 6. Cuando Pablo declara el misterio El misterio. del cual viene hablando en la carta o la epístola a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 1 al 6, Pablo dice, lo único cierto aquí es que Dios no dejó totalmente claro ese misterio, el cómo los gentiles sí estaban y serían parte de ese pueblo que Dios salvó. Pero ahora dice, pero no hay excusa, porque ahora, por medio del Espíritu y de sus apóstoles, Dios lo ha dado a conocer. Sí se Que les revela. tanto, claro, que tanto Aleluya. circuncisos como incircuncisos que creen son el pueblo de Dios. Hijos de Abraham. Claro, como lo dice Gálatas, si estáis en Cristo, sois hijos de Abraham. Si uno pregunta en una iglesia, ¿aquí hay un hijo de Abraham? La mayoría no va a levantar la mano. Es posible que en una iglesia evangélica no haya una sola mano, porque a no ser que ellos se consideren que son parte del pueblo de Israel, entonces en ese sentido podría levantar la mano. Usted me pregunta, ¿usted es un hijo del pacto? Sí. Claro, ¿Usted es un hijo hijo de de Israel? Abraham. Sí. Y no lo soy por cuestión de genealogía, porque nunca tuvo que ver con genealogía. De hecho, ese es Romanos 9. Es Siempre que tuvo no que ver leen por la la fe. Biblia. Sí, sí, sí. Claro, Pablo dice, mira, si esto fuera por genealogía, entonces Ismael tenía que ser parte del pacto. De Pero hecho, Pablo Ismael no dice lo que tiene fue. todo por basura eso. Lo tiene por Claro, basura por, le por dice, alcanzar a y, Cristo. y luego alguien podría decir, no, pero en Ismael es fácil porque Ismael es el hijo de una esclava. Pues Pablo dice, se las voy a poner de otra manera. ¿Y qué hacen ustedes con los hijos de Isaac? Porque tanto los hijos de Isaac, Uf, ambos Dios son mío. hijos del pacto, ambos son de sangre, pero Dios dijo que iba a bendecir a uno y que al otro no lo iba a amar, que no iba a entrar en el pacto. Entonces, ¿cómo es posible que no entre en el pacto si es un hijo del pacto? Dice, no Hermano, todo, no todo Israel
Israel es Israel, dice ahí, ¿no? No Sí. todos los que Ah, descienden de Abraham son Israel. no es triste de verdad, hermano Edgar. Yo creo que la Biblia es clara. Si honestamente fuera algo confuso, yo lo confieso y digo, no, la verdad es que la Biblia no es clara en esto, no, hermano, con todo respeto. Clarísimo. La Biblia es extrema.